¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos con toda la información importante. Qué bueno que podemos empezar juntos la mañana y que puedo informarles que Estados Unidos deportó a México a Osiel Cárdenas Guillén, al ex líder del Cártel del Golfo y fundador de los Zetas. Estuvo 14 años preso en suelo estadounidense. Y hay detenciones importantes en Sinaloa. Cayeron Hernán N., alias El Mero Mero, que es el tío de Ovidio Guzmán López, líder de los Chapitos. También Crescencio N., uno de los más buscados por el FBI. Y aquí no pasó nada, es lo que dicen los coordinadores morenistas en San Lázaro. También en el Senado, Ricardo Monreal y Adán Augusto López se reunieron anoche con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, para poner punto y aparte a su pleito por dinero. Bueno, punto final o punto y aparte, eso está por verse. Y ante la preocupación sobre el ahorro para vivienda, va a ser en 2025 cuando se discuta la reforma al Infonavit en la Cámara de Diputados. Ricardo Monreal dice que así pues tendrán más tiempo para revisarla. Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, pidió que las direcciones del instituto recorten hasta 58% sus presupuestos porque van a priorizar la elección judicial del próximo año. Bueno, y en Almoloya hoy las cosas están, digamos que diferentes, y es que sí, luego de estar 14 años preso en la Unión Americana, el gobierno de los Estados Unidos deportó ayer a nuestro país a Osiel Cárdenas Guillén, que tiene varios alias, uno de ellos es el Matamigos. Osiel Cárdenas Guillén, quien fue líder del Cártel del Golfo, fundador de los Zetas. De acuerdo con la Oficina de Seguridad Interior en San Antonio, Texas, fue entregado a las autoridades mexicanas que lo trasladaron vía aérea a Toluca, en el Estado de México, y ahí ingresó al penal del Altiplano en Almoloya de Juárez. Se espera que enfrente por lo menos 3 procesos por delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero. Pero ¿quién es Osiel Cárdenas Guillén? Pues sí, un hombre que pesa mucho dentro del esquema del narcotráfico en México, justamente porque encabezó al Cártel del Golfo, estuvo involucrado en el asesinato de Salvador Gómez Herrera, uno de sus aliados más cercanos, que había sido antes jefe de esa organización criminal, por eso lo conocen como el Matamigos. También lo conocen como el Ingeniero, y fue considerado en su momento uno de los narcotraficantes más poderosos del país, que sembró el terror en la frontera norte y que, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, creó todo un imperio criminal, justamente con la creación de los Zetas. Tamaulipas fue su tierra natal, su principal base de operaciones, y desde ahí trazó toda una ruta para traficar toneladas de droga hacia Texas. Fundador, pues, de los Zetas, que era el brazo armado del Cártel del Golfo. Y para generar a los Zetas, pues reclutó a militares de fuerzas especiales, exmilitares de fuerzas especiales. Y sí, se convirtieron en sicarios y fueron muy temidos y cambiaron la realidad de buena parte del norte del país. Así que Osiel Cárdenas Guillén ahora en México enfrentará cargos de este lado de la frontera y otras detenciones importantes. Las autoridades federales mexicanas detuvieron este domingo en la Majada de Arriba, allá en Badiraguato, Sinaloa, Badiraguato, la tierra del Chapo Guzmán. Ahí detuvieron a Hernán N., le dicen el Mero Mero, y pertenecía a una célula del Cártel del Pacífico, afín a una facción del Mayo Zambada. Fue identificado como tío de Ovidio Guzmán López, que es el líder de los Chapitos. Como le digo, pues Badiraguato, digamos que es un espacio familiar para el Chapo Guzmán. El Gabinete de Seguridad informó que el Mero Mero tiene una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada. También es vinculado al tráfico de pastillas de fentanilo hacia los Estados Unidos. Y ojo, otra detención importante en Sinaloa, esta vez en Culiacán. Las fuerzas federales detuvieron a Crescencio N., quien desde el 2021 tenía una orden de arresto en la Unión Americana por narcotráfico. Era uno de los más buscados por el FBI. Las autoridades lo capturaron cuando intentó evadir un operativo en calles de la colonia Laureles Pinos,
donde también le aseguraron droga. Pero por lo pronto ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se reunió virtualmente con los gobernadores fronterizos de Tamaulipas, Chihuahua, Sonora y Baja California para hablar sobre migración y tratar de coordinar una estrategia para poder reaccionar a lo que sea que haga Donald Trump una vez que llegue a la presidencia. Informarles también que el padre y activista Alejandro Solalinde informó que no hay ninguna denuncia penal en su contra interpuesta por Francisco Garduño. Le explico. Francisco Garduño fue comisionado del Instituto Nacional de Migración y en su último día en el cargo calificó al padre Solalinde como el pollero de Dios. ¿Qué responde Solalinde? Pues que el exfuncionario está resentido porque durante la administración anterior le pidieron que transformara al instituto y pues no hizo los cambios necesarios. Estoy como muy desconcertado porque nunca pensé que pudiera salir algo así del doctor Garduño. Estuvimos interactuando yo durante el sexenio y nunca me dijo nada. Y yo tengo que ir a la pausa, pero al regresar este caso del hermano de Cristian N., exnovio y agresor de Melanie Barragán. Bueno, pues su hermano tiene una denuncia de índole sexual, está desaparecido, tendremos la información. Además, la reforma al Infonavit que se va a discutir el próximo año, pero ¿tienes ahorros ahí? ¿Por qué el temor de que pudieran estar en peligro? Vamos a tener todos los detalles al respecto. Para que estés tranquilo, ya vengo. Me voy a enlazar en este momento hasta Sinaloa y es que tenemos reportes de casas vandalizadas, quemadas en varios puntos de Culiacán. Jesús Bustamante, tú tienes la información y te escuchamos atentos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Paola. Efectivamente, durante el transcurso de la noche y la madrugada van por lo menos 5 viviendas que han sido atacadas y posteriormente quemadas. En ellas también se registraron ataques a tiendas de autoservicio. Todo esto se registró al sur de Culiacán. Los hechos se registraron a partir de las 8 de la noche y continuaron, te decía, durante toda la noche, y el último ataque se registró apenas hasta las 5 de la mañana. Las autoridades todavía no han informado cuáles son los motivos, sin embargo, pues han señalado que ninguna de estas viviendas aparentemente se encontraban personas al interior, por lo que no resultaron personas lesionadas. Sin embargo, pues la cifra continúa ya a 100 días de que iniciaran los ataques en Culiacán, donde, Paola, pues se han registrado ya más de 600 muertos en los últimos 3 meses y también estamos hablando de cerca de 700 personas reportadas en calidad de desaparecidas. Jesús, te agradezco mucho tu reporte. No olvidemos que les informaba apenas hace unos instantes que justamente en Sinaloa hubo 2 detenciones importantes, una en Badiraguato, otra en Culiacán y bueno, lamentablemente sigue la violencia afectando de esta manera tan intensa a los sinaloenses. En San Luis Potosí, fíjense, el gobernador Ricardo Gallardo ya confirmó que sí tuvieron que detener al expresidente municipal de Tancanwitz, presuntamente implicado en el homicidio de Jesús Franco Lárraga, alcalde de ese ayuntamiento. Así que, exalcalde que asesina a alcalde. Un asesinato que ocurrió junto a otras 3 personas en la comunidad de Palmira. Manuel N. fue diputado local, presidente municipal de 2009 a 2012. Ya se están avanzando en las líneas de investigación. Se descartó que esto tenga que ver con delincuencia organizada. Todo apunta a represalias personales. Es presuntamente asesino. Están haciendo la investigación. Y fíjense, lograron desmantelar a toda una célula delictiva dedicada al tráfico de personas y a la falsificación de documentos. Detuvieron al líder de esta banda, Carlos Mario N., colombiano, a él y a 9 de sus cómplices. Una operación en la Ciudad de México, el Estado de México y también Nayarit. Y bueno, se presentaron una serie de reformas que podrían representar avances importantes para las mujeres en este país, en donde sí, hay 11 feminicidios cada día. Hoy las mujeres en México tienen un marco jurídico que las respalda
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto por el que se reforman y adicionan 7 leyes secundarias para proteger a las mujeres. Pero, ¿qué representa esto para las mexicanas? En primer lugar, se busca que el Estado garantice la igualdad sustantiva, donde, entre otras cosas, juzgadores y autoridades deberán manejarse con perspectiva de género en materia de seguridad. Y a trabajo igual, salario igual. Es decir, todas deberán recibir el mismo sueldo que sus colegas hombres si realizan las mismas actividades laborales. Puede ir a las instancias de la Secretaría del Trabajo, que hoy está legislado para que pueda ganar exactamente lo mismo. Otra reforma importante es en casos de violencia familiar. Antes, las mujeres maltratadas salían huyendo de sus casas. Desde ahora, los agresores deberán ser quienes se retiren aun cuando sean dueños de la propiedad. La ley también contempla la creación de un registro nacional de órdenes de protección para vigilar que las mujeres reciban protección inmediata cuando su vida corra peligro, incluyendo cuando son víctimas de violencia vicaria. Finalmente, la nueva legislación otorga permisos de maternidad y paternidad para quienes adoptaron a una persona. Somos uno de los países con mayor avance en la legislación de protección y derechos de las mujeres. Informó Montserrat Ortiz. Uy, agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros directamente en el estudio Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres. Bienvenida, Citlali, gracias por estar aquí. Ayúdanos a dimensionar la importancia de estas reformas y qué tanto pueden realmente hacer una diferencia para las mexicanas. Mira, yo creo que es el inicio, o sea, hay un antes y un después de estas reformas, estoy convencida, porque la presidenta, son las primeras reformas que propone, reformas constitucionales y leyes secundarias, y lo que plantea es que el Estado asuma un doble compromiso con las mujeres. O sea, por un lado, digamos, fomentar la igualdad en cada una de las acciones que todas las autoridades realicen, en toda la política pública, tener perspectiva de género, y por otro lado, fortalecen el sistema de procuración de justicia, de seguridad pública, pues esta perspectiva de género que muchas veces vemos que no existe. Entonces, y además se elimina la brecha salarial, que en pleno 2024 sigue siendo una Es constante, increíble. ¿no? A ver, eso es importante. Planteaba la presidenta, la escuchábamos en la nota, que en el caso de que por hacer el mismo trabajo un hombre gane más que una mujer, pues no nada más nos quejamos, sino que acudimos ante la autoridad para denunciarlo, porque con estas reformas eso será un delito. ¿Ante qué autoridad? Porque lo importante es que no se quede nada más en la ley, ¿no? Claro. Y que digamos, tomemos esas reformas en nuestras manos para hacer un cambio en la realidad. Entonces, si aquí alguno de mis compañeros conductores gana más que yo por la misma chamba, ¿ante qué autoridad tengo que acudir? Mira, en ese mañana caso, temprano? ante la Secretaría del Trabajo, pero justamente es que este es un marco como de protección hacia las mujeres, ¿no? Es decir, todas las autoridades laborales, las autoridades de justicia, los gobiernos municipales, estatales, todos los poderes, a partir de estas reformas tienen que fortalecer su compromiso con estos derechos de las mujeres, que muchas veces los decimos, pero de repente, pues, ¿cuántas veces vivimos la injusticia o hasta la impotencia de decir, bueno, pues yo debería de tener derecho, no sé, una niña a ir a la escuela? Y a veces hay comunidades donde hay familias que prefieren que estudie el niño, ¿no? Entonces, a raíz de esto, digamos, puede haber mayor intervención de la autoridad. Para la Secretaría de las Mujeres este es un marco de actuación muy amplio, porque podemos tocar la puerta de distintas autoridades y decir, hey, aquí hay una violación de un derecho, aquí hay un incumplimiento de tu función. Entonces, bueno, ante distintas autoridades, pero además yo creo que... Pero digamos, puntualmente, ante un caso de brecha salarial... Ante la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo Trabajo podría entrar y, digamos, ya es un derecho constitucional y una ley, y los empleadores tendrían que garantizarlo. Otra duda muy específica, secretaria. Con estas reformas, en caso de violencia intrafamiliar, normalmente las mujeres víctimas de violencia salen huyendo de esa casa con todo y sus hijos, se alejan pues del golpeador, del agresor, y buscan un refugio o se van con familiares. Ante estas nuevas circunstancias y con esta reforma, el que se tiene que ir es él. Pero ¿cómo ejerces ese derecho? Claro. ¿Cómo lo sacas? Mira, esa pregunta es muy importante porque hay, aquí en la Ciudad de México ya pasa, el agresor sale de casa, ¿no? Es, digamos, como una... Normalmente una mujer que tiene violencia acude a una autoridad, a un ministerio público, a un centro de justicia, a un refugio. Y esta reforma lo que plantean es la creación de un registro nacional de medidas de protección, porque muchas veces lo que pasa es cuando alguien tiene violencia, se le emiten medidas de protección, es decir, el agresor no debería de acercarse, una serie, digamos, de restricciones y de cuidados para las mujeres, de restricciones para el agresor, pero luego las autoridades dicen, pues a mí no me toca. Con estas leyes
se involucra a todas las autoridades a decir, te toca si hay medidas de protección para las mujeres. Y estas medidas de protección incluyen, dentro del proceso jurídico, digamos, que quien salga de la casa en realidad sea el agresor, como una parte, digamos, preventiva de que no continúe la violencia. Pero ¿cómo va a respaldar la autoridad o ayudar a esa mujer bajo una orden judicial? Ya, que normalmente pasa que los juzgadores no se quieren meter o alegan vacíos legales. Estas reformas lo que plantean es, incluso cuando hubiese vacíos legales, remítete a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, y es muy claro que la obligación reforzada del Estado mexicano, de cualquier autoridad, es garantizar la integridad de una mujer que vive violencia. Pues qué importante, sí, porque conversábamos fuera del aire sobre toda esta violencia que las más de las veces ocurre bajo techo, el agresor es alguien muy cercano, y bueno, pues para ir cambiando eso hay que ir empujando cambios a nivel familiar, a nivel social, a nivel cultural, pero sí a partir de políticas públicas que cobijen a las mujeres que estamos hoy tan vulnerables en este país. Mira, eso es muy importante porque por un lado es toda esta red de protección a través de la Constitución, de las leyes, una nueva voluntad, o sea, una presidenta que crea una Secretaría de las Mujeres para proteger a las mujeres, pero sí tenemos que hablarlo en voz alta, en público y en privado, porque tiene que haber un cambio cultural. O sea, se puede construir una nueva convivencia entre hombres y mujeres, donde ambas partes digamos, bueno, esto no es normal, ¿no? O sea, yo siempre digo, cuando un niño le dice a una niña, tú no puedes jugar fútbol porque eres mujer, la niña en serio cree que no puede jugar y se hace a un lado y se aleja de los deportes. Y el niño en serio cree que la mujer no tiene capacidad de jugar fútbol. Bueno, ese tipo de cosas que van siendo cotidianas y vamos creciendo, y en nuestros espacios laborales, en los espacios familiares empieza a ocurrir, digamos, la normalización de la discriminación. Pues tiene que ir cambiando, hay que vernos como iguales, y lo que le toca al Estado es garantizar mismos derechos, mismas oportunidades, pero también creo que vale la pena discutirlo en voz alta. Sin duda, secretaria. Gracias pues por venir hasta aquí y siempre aliada de las mujeres, así que cuenten conmigo. Gracias. Citlali Hernández. ¿Cuánto ganas Irán Hurtado? Donde ganan más que yo, ahorita se arma. Aquí ya tomo nota. Gracias. Y bueno, las becas Benito Juárez para educación básica tendrán modificaciones, Mepau. Importante es todo en el 2025, pero ¿esto afectará los pagos? El Dato Multiva tiene información importante. Banco Multiva presenta. En 2025 la beca Benito Juárez cambiará su nombre a la Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina, con lo que se planea que el apoyo llegue a todas y todos los estudiantes inscritos en escuelas públicas de nivel básico. La primera etapa plantea que la beca se entregue únicamente a estudiantes de secundaria, después llegará a los niveles primaria y preescolar. Durante ese periodo, quienes actualmente reciben la beca Benito Juárez en primaria y preescolar seguirán recibiendo el apoyo tal y como está hasta que termine de implementarse el nuevo esquema. Finalmente, las becas dirigidas a estudiantes de nivel medio superior y superior no sufrirán ninguna modificación. Si tienes dudas, visita el sitio oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Banco Multiva presentó. Bueno, y atención, porque muchas personas nos han buscado preocupados por sus ahorros en el Infonavit. Hay versiones ahí que han circulado, sobre todo en redes sociales, justamente señalando que los ahorros para vivienda están en riesgo por la reforma que apenas se va a discutir al Infonavit. Bueno, la presidenta Sheinbaum garantizó que los recursos de los trabajadores están seguros, que ya se han presentado acciones para reducir las deudas y facilitar los pagos, y que además las decisiones se toman en conjunto, gobierno, empresarios y trabajadores. Se mantiene lo tripartita, se mantiene su vigilancia por la Secretaría de Hacienda, pero le da gobernabilidad al Infonavit y también quita cualquier asunto que tuviera que ver con corrupción. Todas y todos los que tienen sus ahorros en el Infonavit para vivienda están totalmente resguardados. Y bueno, de hecho se va a discutir hasta el próximo año. Ricardo Monreal, que es el líder de Morena en diputados, dijo que se reunió con sindicatos y con empresarios, con legisladores de todas las bancadas, y que el Congreso tendrá más tiempo para estudiar y reflexionar esta reforma al Infonavit. En el Senado ya se aprobó, pero varios sindicatos van a presentar una queja ante la Organización Internacional del Trabajo porque el sector obrero no fue incluido en la discusión de esta iniciativa. Dicen que esto vulnera el tripartismo. Este tripartismo
que dicen quedó vulnerado en este nuevo esquema. Pero todo el mundo tiene claro qué es este tripartismo, todo el mundo tiene claro por qué están tan preocupados los trabajadores que ahorraron en el Infonavit. Vengan a la escuelita y yo con mucho gusto se los voy a explicar. A ver, justamente para que no exista temor, ¿no? El gobierno dice no están en riesgo los ahorros. La polémica inicia porque esta reforma le da mayoría al gobierno en los comités del Infonavit y podrán disponer de los fondos de trabajadores. Y ahí es donde muchos se asustan, porque autoriza de entrada al Infonavit a construir las viviendas a través de una empresa filial. O sea, el gobierno va a crear una empresa para construir las viviendas y podrá destinar los recursos que estarán vigilados con comités, pero esos comités van a estar integrados por funcionarios de gobierno sobre todo. O sea, estaba el esquema tripartita, gobierno, sector laboral, sector empresarial. Así venía siendo, pero ahora seguirán estando los tres sectores, pero el gobierno tendrá mayoría y podrá disponer del fondo de aportaciones de los trabajadores, que son nada menos que 2.4 billones de pesos. Entonces, pues muchos dicen, ay, nanita, no vayan a quedar ahí, digamos que en riesgo mis ahorros en el Infonavit. ¿Tienes ahorros en el Infonavit? Claro que sí. ¿Seguro, Rivas? Pues no sé. Ni siquiera. Claro que sí, no sé. ¿Tienes o no tienes, compañero? Bueno, son muy buenos alumnos, se portan excelente. Esta vez no va a ser necesario llevarlos a la dirección. Gracias a ambos, gracias. ¿Y cómo se va a portar el cielo, querido Irán? Pues Hola, muy otra frío, vez. mi Pau, amaneció pues Sí. con bastante fresco, así que tápense bien. El Frente Frío número 15 va a ocasionar chubascos con descargas eléctricas, esto en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Hidalgo y también en Puebla, así que a sacar el paraguas y también el abrigo. Lluvia fuerte se prevé en la península de Yucatán. En cambio, para la Ciudad de México, una máxima de 22 grados y una mínima de 5. Está nublado, así que cuídense mucho, tomar muchos líquidos, a cuidar a los pequeños y también a los adultos mayores. Se sirvieron con la cuchara grande. Resulta que se terminó la 65ª legislatura y los exlíderes de todos los grupos parlamentarios se autoaprobaron recursos adicionales por casi 32 millones de pesos. Es un bono porque terminaron los trabajos legislativos. Se dio a conocer que este presupuesto sería usado para gastos extraordinarios e imprevistos. Y entonces, el exlíder de la bancada de Morena, Ignacio Mier, fue quien más recibió. Fueron más de 12 millones. Y luego el entonces coordinador del PAN, Jorge Romero, 7 millones. El exlíder del PRI, Rubén Moreira, 4. Y así, el bono millonario para imprevistos. Bueno, y en Chiapas sabemos que hay hoy un terrible escenario de violencia y de inseguridad que ha provocado que el gobierno guatemalteco alerte a sus ciudadanos que tengan mucho cuidado si cruzan la frontera. Chiapanecos que han huido hacia Guatemala. ¿Por qué? Por la violencia. Un desastre. El exgobernador Rutilio Escandón, él no tiene problemas de inseguridad porque ya ahora es cónsul allá en Miami, pero muchos de los integrantes de su gabinete están siendo investigados hasta por trata de personas. La Fiscalía General de la República tiene en marcha una investigación contra varios funcionarios de la administración de Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas, hoy cónsul de México en Miami, Florida. Entre los principales involucrados están Guillermo Ramos Pérez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, la jueza local Ángeles Guadalupe Mendoza y los magistrados María Itzel Ballinas, Claudia Lucía Domínguez y Guillermo Horacio Esponda Orantes. Todos estarían coludidos con empresarios locales en un entramado que combina corrupción judicial, extorsión, lavado de dinero y trata de personas. Las investigaciones apuntan a una red de intereses entre el grupo Bactún, encabezado por Francisco Echeverría Blanco y su hijo José Alonso Echeverría, ambos con antecedentes penales, y los funcionarios estatales mencionados. Este grupo es conocido por operar desde hace décadas giros negros en Tuxtla Gutiérrez, donde la explotación sexual y la trata de personas se da bajo la tolerancia y complicidad de las autoridades. La situación ha permitido que estas actividades proliferen, generando ganancias millonarias que presuntamente son utilizadas para sobornos y otros actos de corrupción. Y no solo es eso,
Rutilio Escandón terminó su administración en Chiapas y dejó a la entidad sumida en la violencia por la presencia del crimen organizado. Entre enero y octubre de este año hubo 756 víctimas de homicidio doloso, la cifra más alta de la que se tiene registro en la entidad desde 2015. Respecto al mismo periodo del 2023, este delito creció 63%. Con información de Raúl Flores Martínez, Diego Guerrero. Bueno, y otro ejemplo de esta red de corrupción en Chiapas es el caso de manipulación de jueces, magistrados y peritos que transformó un adeudo de 700,000 pesos derivado de un conflicto vecinal sobre la colindancia de un muro en una deuda multimillonaria de 3,000 millones de pesos. Un perito de la Fiscalía Estatal emitió un dictamen pues sin rigor técnico, justamente para beneficiar a los dueños del grupo Bactún. Y bueno, pues ahí entonces la cifra millonaria involucrada. Y por los delitos de ejercicio indebido de funciones, más de 90 policías estatales y 30 civiles, muchos transportistas, fueron detenidos en Comitán, Chiapas, por estar implicados en la organización de los narcobloqueos en varios puntos de la cabecera municipal, luego de que empezaran los operativos de la Fuerza de Reacción Inmediata, PACAL, creado para pues tratar de recuperar la seguridad en ese estado. Esto que sucedió en Comitán va precisamente para combatir el delito de homicidio. En las ciudades principales como Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal, Comitán, se daba por la disputa de la venta de droga. Se logró la detención de 92 policías. Y en Veracruz detuvieron a 13 policías estatales de Jalapa, 11 hombres y 2 mujeres acusados de desaparición forzada. Los llevaron a distintos penales para seguir su proceso. Les informo también que el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México confirmó que los delitos de fraude genérico y fraude continuado contra Carlos Ahumada ya prescribieron. Así que ya no deberá cubrir los años, casi 2 años de sentencia restantes, tampoco la reparación del daño de 26 millones de pesos que estaban pendientes. Una decisión bajo el argumento de que las autoridades de la Ciudad de México fueron omisas al no continuar con el proceso en su debido momento. O sea, básicamente Carlos Ahumada ya la libró. Bueno, y otra que ya la libró y le ganó a la UNAM fue la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel. ¿Se acuerdan de todo el escándalo por el plagio que hizo, o presunto plagio, en su tesis, ¿sí?, para titularse? Pues ya le ganó el juicio que impide a la UNAM determinar si fue plagio o no. O sea, esto no quiere decir que se confirme que no fue plagio, sino que la UNAM no puede determinar si fue o no fue plagio. Ella celebró la resolución a través de su cuenta de X, dijo que siempre ha sido defensora y respetuosa del Estado de Derecho y que es orgullosamente egresada de esa casa de estudios, que ya quedó pues aclarado y concluido lo que era un infundio. Por su parte, la UNAM criticó esta resolución que emitió el tribunal. Dijo que dejan sin efecto cualquier acto o procedimiento que vulnere los derechos de la ministra, pero la universidad aseguró que pues bueno, va a acatar la decisión. ¿Qué puede hacer la UNAM? Otro tema, el recorte de más de 13,000 millones de pesos que le hizo el Congreso al INE. ¿Cómo le van a hacer en el INE si dice su consejera presidenta Guadalupe Tadei que necesitan el dinero para instalar todas las casillas para la reforma judicial? Pues por lo pronto van a empezar a recortar de donde se pueda, hasta 58% los montos de su personal para darle prioridad a la elección judicial por encima de cualquier otra actividad. El grupo de trabajo de operación en campo del INE anunció que por este recorte presupuestal pues se va a cancelar la verificación del padrón electoral. Se va a usar el estudio viejo. Dijeron que bueno, van a hacer encuestas nada más para detectar algunos incidentes en caso de que sucedan. Precisamente sobre la elección judicial, se prevé que las boletas estén divididas por género, con números y clasificadas por colores, porque van a ser tantos cargos que, bueno, se está haciendo un gran esfuerzo para evitar confusión entre la ciudadanía. Los nombres de los postulantes aparecerán en orden alfabético, acompañados del poder de la Unión que los postula.
Al respecto, el Comité de Evaluación del Legislativo no entregó la lista total de los aspirantes elegibles, aun cuando el 15 de diciembre vencía el plazo. Publicaron los nombres de 7,060 aspirantes. Se espera que divulguen los que faltan, pues alguna vez. Alguna vez. O sea, si ya pasaron el límite, pues ya qué le digo. Probablemente ocurra en las próximas horas. Ya ve que se les complicó un poquito y entonces publicaron una lista y luego la quitaron y luego quitaron a unos, pusieron a otros. En fin, que todavía faltan, están en eso. Y escuchen esto porque 85 de los aspirantes a jueces, ministros y magistrados, digamos que decidieron dobletear. ¿A qué me refiero? A que se inscribieron en los listados de los 3 poderes de la Unión, pues para tener más posibilidades, ¿no?, de salir sorteados. Es como si usted comprara, pues sí, 3 boletos para la misma rifa. Entre ellos están 14 candidatos a ministros de la Corte, como la magistrada Yasmín Bonilla, la investigadora Olivia Aguirre y el magistrado Ricardo Alfredo Sodi, que es presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura Mexiquense. Y bueno, ¿cómo vamos en cuanto a combate a la corrupción? México pasó del 9º al 11º lugar. O sea que vamos perdiendo en esta lucha contra la corrupción, es lo que reveló un estudio elaborado por el Colegio de Abogados de Nueva York en los Estados Unidos. Y luego, para colmo, la reforma judicial, la desaparición del INAI y la ineficacia en las fiscalías son factores que llevan a nuestro país a bajar todavía más en la calificación general. Teníamos 5.6, o sea, ya estábamos reprobados, y ahora tenemos 4.6. La otra calificación, la económica, la agencia Fitch Ratings ratificó la calificación de Pemex en B+, con perspectiva estable. Esto significa que sigue siendo financieramente vulnerable y podría necesitar todavía más apoyos del gobierno. Está su historial malo en materia ambiental, social y de gobernanza, y esto perjudica pues su capacidad para recaudar capital. La presidenta Sheinbaum recibió ayer en Palacio Nacional a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro. Hablaron sobre la relación bilateral, el fortalecimiento en la cooperación de ambos países, comercio, medio ambiente, seguridad, y hablaron de generar una mayor integración en Latinoamérica. Tengo que ir a una pausa, pero al regresar, este caso del hermano de Cristian N., agresor de Melanie Barragán. Este hermano tiene una denuncia de índole sexual, se encuentra desaparecido. Tendremos los detalles y además, ¿ha escuchado hablar del síndrome del hombre lobo? Se están reportando casos en bebés. Le diré en dónde y a qué se debe. Esto y mucho más en solo unos minutos. No se vayan. Ayer hablamos en este espacio con el abogado de Melanie, la joven que fue agredida allá en Tamaulipas. Y bueno, pues él nos dio a conocer información importante relacionada con el hermano de Cristian N. Cristian es el agresor de Melanie, su exnovio. En su momento, los padres de Cristian hablaron del hermano, el hermano de Cristian, y dijeron que está presuntamente desaparecido relacionado con todo este alboroto que se ha armado debido a la agresión en contra de Melanie. Pero el abogado ayer nos aclaró que no es verdad, que el hermano de Cristian está desaparecido porque está acusado de una agresión sexual. Esto es lo que sabemos hasta hoy del caso. Él es Eric Abel Rojas Martínez, hermano de Cristian N., exnovio y presunto agresor de Melanie Barragán, la joven que fue golpeada en una fiesta de Halloween en Tamaulipas. Está desaparecido desde el 17 de septiembre de este año, cuando salió de la primaria Ignacio López Rayón en Nuevo Laredo, donde se desempeñaba como profesor. Cristian lo denunció. Mi hijo Cristian es el que se encarga de eso. Es ejemplo para sus hermanos. Y de un momento no está.
De acuerdo con datos publicados del gobierno federal, Eric Abel trabajaba en esa primaria desde el 2021. Sin embargo, su desaparición presuntamente está ligada a una denuncia de abuso sexual. Él fue acusado de un tema de índole sexual en contra de una alumna. El equipo de DPC consultó los datos abiertos de la Fiscalía de Tamaulipas y confirmó que sí existe una acusación en su contra, pero se desconoce que su desaparición esté relacionada. Te informó Kena Uribe. ¿Se acuerdan que la administración anterior anunció al inicio del mandato del presidente López Obrador que las secretarías de Estado se iban a descentralizar, se iban a ir cada una a un distinto estado del país? Y digamos que como que no funcionó, no sucedió. Por lo pronto, la Secretaría de Salud va a regresar a la Ciudad de México, luego de este intento fallido de enviarla a otro lugar. En 2022 se quiso trasladar a Acapulco, Guerrero, y pues entenderá que no hay las condiciones para que la Secretaría de Salud opere desde Acapulco, así que se regresan a la Ciudad de México. Hablando precisamente de salud, la Secretaría de Educación Pública anunció que van a iniciar el registro de la talla y peso de cada uno de los más de 24 millones de alumnos de primaria. Es parte de la Estrategia Nacional de Vida Saludable. Buscan poner atención a la obesidad, pero también a la salud bucal, visual y mental de los estudiantes. Y esto es lo novedoso, porque la salud mental y la salud emocional, digamos que antes no se tomaba mucho en cuenta. Antes me enlazo hasta Jalisco y es que hubo un operativo en el penal de Puente Grande. Alberto Mariscal, nos reportas desde ahí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Paola, muy buenos días, saludos desde Guadalajara. Sí, es, esta madrugada se efectuó un operativo sorpresa en las instalaciones de Puente Grande que precisamente involucró a los centros penitenciarios, tanto preventivo como de mujeres y el metropolitano de varones. Se lograron todo esto con la intención precisamente de incautar cualquier tipo de objeto o sustancia que represente algún riesgo para los reclusos o los custodios. Y bueno, se lograron incautar desde cepillos de dientes afilados con la obvia intención de ser armas como para que se inflijan precisamente se ataquen entre los reclusos. Se incautaron armas de fuego. Había una cubeta de doble fondo donde se escondió un arma de fuego. ¿Por qué no nos extraña que hayan encontrado armas, drogas y elementos de telefonía en un penal? ¿Por qué no nos extraña? Gracias, Alberto. Allá en Campeche las autoridades educativas están muy preocupadas y los padres de familia pues más, porque han detectado en algunas secundarias el ingreso de metanfetaminas. El propio secretario de Educación Estatal, Víctor Sarmiento, lo confirmó. Los papás están preocupados porque están convencidos de que, bueno, pues imagínense, es muy fácil que los jóvenes sean enganchados por narcomenudistas. Hace unos minutos la presidenta Sheinbaum dijo que no ha recibido la invitación para la toma de protesta de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. No quiere decir que no la vayan a invitar, simplemente no ha recibido aún la invitación. Y yo qué bonito espíritu navideño tenemos en este programa. Bonito, sí. Empatía y demás. Exacto.